si bien nosotros en realidad siempre empezábamos por yegua y después pasamos por padrillo y por lo último por inseminación artificial, ahora porque Majo no estaba en el país y llegó más tarde, cambiamos un poco el orden. Pero bueno, ahora ya vieron la parte de fisiología reproductiva de la hembra, la parte de fisiología, anatomía y fisiología reproductiva de la hembra, y ahora vamos a entrar a lo que son las alteraciones reproductivas en la yegua, ¿no? Así que vamos a dar comienzo a la clase. Somos unos 14, pero bueno, vamos a empezar porque si no, no sé si nos da el tiempo para todo. Bueno, entonces, como ya les dije, la clase esta de hoy va a ser alteración reproductiva. ¿Estás grabando, Valentina? Sí. Sí, está grabando. Este, a ver, ¿qué no me pasa? ¿Por qué no me pasa ahí? Ahí. Bueno, más o menos la clase la vamos a subir en 3 bloques. Vamos a hablar de alteraciones ováricas primero, alteraciones uterinas segundo, y alteraciones cervicales por tercer lugar, ¿no? Para tener un orden. Dentro de las alteraciones ováricas, las podemos subdividir en anormalidades del desarrollo folicular, o sea, de cómo ese folículo crece, se diferencia y llega hasta la madura y ovula, o sea, anormalidades del desarrollo folicular, anormalidades en la ovulación, cuando ya tenemos un problema mismo en la ovulación, anormalidades en la función del cuerpo lúteo y vamos a ver después un poco de lo que son neoplasias ováricas, tumores ováricos, ¿no? Más o menos lo vamos a dividir en esos bloques. A su vez, también las podemos dividir a las alteraciones ováricas en transitorias o permanentes, que es transitorias que puede ser que tenga ese problema en este momento, pero después lo solucione, o el año que viene lo haga, o mismo la misma temporada reproductiva lo deje de hacer, o a veces lo hace durante toda la temporada reproductiva y la temporada reproductiva siguiente está normal, digamos. Entonces, dentro de lo que son las transitorias clásicas, vamos a ver que como la yegua es una poliética estacional de días largos, o sea, cicla en primavera-verano, vamos a tener sí o sí una estación de anestro, o sea, de una estación donde va a haber inactividad ovárica, o sea, van a haber folículos chicos, pero esos folículos no van a crecer hasta un tamaño de diferenciación. ¿Ah? Entonces, eso es algo que es fisiológico, es normal, y es transitorio. Una vez que salen del anestro y empiezan a ciclar, ya entran en lo que es la fase cíclica. Por otra parte, eso está muy vinculado también a la inadecuada nutrición, o sea que para que nosotros no tengamos alterado el desarrollo folicular, ¿tá? O alteraciones foliculares, estas yeguas tienen que estar con una buena condición corporal, bien alimentadas, para que obviamente puedan salir de ese anestro estacional, porque si la yegua, por más que hayan las horas luz aumentado y haya un estímulo positivo en el eje hipotálamo hipófisis gonadal, si la yegua obviamente no está con una buena condición corporal o bien alimentada o con buena calidad de alimento, no va a ciclar, o va a prolongar el anestro. ¿No? Otra de las causas, y eso es transitorio porque lo podemos mejorar con la nutrición, y obviamente y va encadenado con el anestro estacional y va encadenado también muchas veces con un anestro, o sea, la yegua estaba ciclando, entró el anestro, ¿por qué? Porque perdió 50 kilos en 2 semanas. Ponele. Entonces eso es una causa de hacer que pare de ciclar la yegua sí o sí. ¿No? Anestro postparto no es tan complicado como la vaca de alta producción, como la vaca lechera, por ejemplo, pero se puede dar un anestro postparto también vinculado con el tema de nutrición, ¿tá? Porque el anestro postparto, como ustedes saben, en realidad es porque hay un balance energético negativo y las yeguas, al igual que la vaca, la mayor demanda energética la va a tener los primeros 2 o 3 meses postparto, con la lactancia. O sea, es cuando tiene mayores requerimientos energéticos el animal. ¿Ah? O sea que si lo tenemos mal comido ahí, va a perder peso y nos va a parar de ciclar. Entonces va a traer problemas en el desarrollo folicular. Síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico puede ser el síndrome metabólico como tal o el Cushing. También puede ser relacionado con la nutrición y el ejercicio y la condición física. Muchas veces mejorando la actividad física, o sea, el ejercicio de ese animal y mejorando un poco la calidad de la alimentación, podemos sacar a ese animal de ese síndrome metabólico y que comience a ciclar normalmente. ¿No? La insuficiencia hormonal es algo que es común, tanto como el anestro estacional, que siempre lo vamos a tener. La insuficiencia hormonal es una de las alteraciones ováricas más comunes, que lo que pasa es que en realidad el folículo o falla en ovular o no es competente esteroidogénicamente, o sea, produce poca cantidad de estrógeno,
o si ovula, ese cuerpo lúteo tiene insuficiencia hormonal, o sea, produce poca progesterona, y eso generalmente la parte de insuficiencia hormonal la vamos a tener básicamente en los periodos de transición. ¿Tá? Siempre vamos a tener en la primera ovulación y en la última ovulación fallas en los niveles hormonales. ¿Tá? Entonces, por eso que nosotros siempre decimos que es mejor o conveniente no utilizar la primera ovulación de la temporada, porque siempre tiene una insuficiencia hormonal. O sea, ese cuerpo lúteo que se va a formar va a tener una insuficiencia hormonal, no va a ser tan potente como el cuerpo lúteo siguiente de la segunda ovulación de la temporada y así en adelante. ¿Tá? Las copas endometriales persistentes también es una condición que se da, es raro, pero se puede dar y es transitorio. El tumor de la célula granulosa es raro, es bajo la incidencia también, es el tumor más común que podemos encontrar en los ovarios, pero acá sí tenemos que intervenir o sea, sacando tumor de la célula granulosa, nosotros logramos que el ovario contralateral reasuma su actividad y funcione normalmente. ¿Tá? Y hormonoterapias, obviamente, está relacionado a yeguas en competición o prepubres que hayan recibido anabólicos, esteroides, o que le estén puestos en Regumate o en progesterona. Eso lo que hace es bloquear el eje, y si nos bloquea el eje no vamos a tener LH, si vamos a tener LH no va a haber ovulación, entonces también nos va a alterar la función ovárica, y por eso que las yeguas salidas de training tenemos que esperar un tiempo prudencial, dependiendo de cuánta cantidad y por cuánto tiempo se le dio esos anabólicos o esos esteroides, para que se desbloquee el eje y empiece a ciclar normalmente. ¿Tá? Y dentro de las alteraciones permanentes, donde no podemos hacer nada, es obviamente las normalidades cromosómicas, es algo que nosotros no, es una condición permanente y no la podemos sacar de esa normalidad, y la senescencia ovárica, que está básicamente relacionada con la edad, ¿no? O sea, la edad y sobre todo la edad reproductiva, ¿no? Esos ovocitos después de los 15 años de las yeguas empiezan ya hablamos que son yeguas viejas reproductivamente, empiezan a entrar en senescencia ovárica, y bueno, lo que hace que esos ovocitos tengan mala calidad y tengan menos índice de fertilidad que las yeguas jóvenes, por un tema de edad, de generación, es un proceso degenerativo por la edad. También la podemos dividir en alteraciones más comunes y menos comunes, ¿no? ¿Qué no vamos a encontrar en la práctica generalmente cuando trabajamos con UNARES o cuando trabajamos en reproducción equina? Es que problemas de folículos anovulatorios es lo más común que vamos a encontrar. O sea, folículos anovulatorios es un dolor de cabeza para los veterinarios y es bastante común y frecuente encontrarlos. ¿Tá? Folículos persistentes es menos común, pero también está dentro de las patologías de las alteraciones comunes. Y los folículos hemorrágicos, anovulatorios hemorrágicos o luteinizados, también es bastante común. Después vamos a hablar a cada uno de ellos. Fallas en la ovulación también es común, si el folículo no ovula o no responde al inductor de la ovulación. Cuerpo lúteo persistente también es algo que se da comúnmente, sobre todo al principio de la temporada reproductiva y en potrancas. Después vamos a hablar un poco de eso, vamos a entrar en detalle en cada una de estas patologías. Y la insuficiencia lútea también es común. Dentro de los problemas menos comunes tenemos las neoplasias, los tumores ováricos y la falla en el desarrollo folicular, o sea que no es un crecimiento folicular que termine en ovulación. Eso es raro sin haber una condición cromosómica. Bueno, pero ahora vamos a hablar de lo que es la falla de desarrollo folicular, y acá podemos tener un tema de edad, las potrancas prepúberes, obviamente, antes del año y medio, dependiendo de la raza, ¿no? Acuérdense que las razas livianas o más chicas de tamaño entran en la pubertad con menor edad, las yeguas más pesadas o más grandes corporalmente entran en pubertad más tardíamente, o sea, las yeguas de equitación, por ejemplo, o los warm blood o los draft, los de tiro, son todas razas que tardan más en llegar a la pubertad, tanto para la hembra como para el padrillo. Y entonces vamos a tener que ver, si estamos ante una potranca que vamos a trabajar, primero ver qué edad tiene para ver si realmente podemos esperar que ocurra una verdadera ovulación. Yeguas viejas también, o sea, los extremos, potrancas prepúberes y yeguas viejas, es más la incidencia de fallas folicular más alta, y también combinado con senescencia, como ya hemos hablado. El anesto estacional, obviamente, no vamos a tener actividad folicular, dependiendo si estamos en anesto profundo o en anesto superficial. Estamos en anesto profundo, tenemos folículos menores de 6 milímetros, o varios chicos. Si estamos en un anesto más superficial, podemos llegar a tener folículos de 15 a 20, hasta 25 capaz como mucho, hasta llegar a la transición mismo y la ovulación.
Anestro posparto es algo que se puede dar siempre y cuando haya un déficit nutricional. Tratamientos hormonales, como ya habíamos dicho, si nosotros le damos Regumate o progesterona o testosterona o cualquier anabólico, el Equipoise o el estanozolol, lo que sea, vamos a bloquear el eje y eso nos va a dar que, o sea, vamos a cortar la actividad folicular. Todo lo que es síndrome metabólico y Cushing, síndrome de Cushing también. Y bueno, las enfermedades cromosómicas que ahí no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero bueno, ante un escenario de que estamos en una yegua en anestro, puede ser en anestro en invierno, que es una donante, y nos pidieron que tratáramos de sacar embriones sí o sí en invierno, o es una yegua que estaba ciclando y paró de ciclar y entró en anestro en la etapa cíclica, o sea, en la primavera y verano. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cuál es el manejo que podemos hacer o cómo podemos estimular ese desarrollo folicular de manera farmacológica? Bueno, lo mejor es utilizar dosis baja de acetato de lorelina, que es un análogo de la GRH, que son 50 microgramos BID, o sea, BID quiere decir 2 veces al día, o sea, cada 12 horas, AM y PM, por 3 a 7 días. ¿Está? Un 70% de las yeguas responde si cuando iniciamos el tratamiento tenemos un folículo mediano de entre 20 y 25. ¿Tá? Cuando tenemos folículos menores a 20, la chance de que respondan al tratamiento farmacológico es menor. ¿Cuál sería el protocolo entonces? Bueno, tenemos una yegua en anestro, pero que tiene folículos medianos, aplicamos 50 microgramos de lorelina, de acetato de lorelina 2 veces por día, y a partir del tercer día de tratamiento ya le empezamos a hacer ecografía para ver cómo viene respondiendo. Cuando vemos que hay un folículo que alcanza un tamaño, un diámetro mayor o igual a 35 milímetros de diámetro, que nos aumenta el edema uterino, cortamos con el tratamiento, dejamos 24 horas sin tratamiento y luego inducimos en la ovulación con la HCG, con la gonadotrofina cónica humana, y ahí en un 70% de las yeguas tenemos una respuesta exitosa y la podemos sacar del anestro de esa forma. Acuérdense que muchas veces, si estamos en el anestro, si estamos ante una yegua que estamos en un anestro de invierno, la podemos hacer ovular ahí, pero si no queda preñada en ese ciclo, no es que empieza a ciclar. Hay que volver a aplicarle el tratamiento de vuelta si falla, si no queda preñada, si no queda gestante, porque si no, obviamente va a volver a entrar en anestro. En cambio, si estamos en una yegua que estamos en época de ciclicidad, o sea, ahora, octubre, noviembre, diciembre, si la sacamos de anestro, ahí puede ser que después, si no queda preñada, siga ciclando por su cuenta, pero acuérdense que si estamos en invierno o principio de la primavera, muchas veces, si no queda gestante de ese primer ciclo, va a volver a entrar en anestro. Y obviamente siempre teniendo en cuenta la buena condición corporal, ¿no? Que es imprescindible para las funciones biológicas. Otra alternativa a este tratamiento sería hacer una mezcla de la desacetato de lorelina con progestágeno y aplicarlo por 10 días seguidos, y también tiene buenos resultados, pero también tiene que tener la premisa de tener folículos medianos, si no, no hay solución al problema, hay que esperar. Los folículos anovulatorios, como ya habíamos dicho, que es algo muy frecuente en la práctica de equina, de la reproducción equina, son mucho más comunes en el periodo de transición. Llegan folículos grandes, las yeguas demuestran celo, hay edema, hay folículos de más de 35 milímetros de diámetro, pero esos folículos no ovulan o progresan a ser anovulatorios, hemorrágicos o luteinizados. Y eso es muy común en el periodo de transición, tanto de primavera como en otoño, y entre los dos periodos de transición, más común en otoños, tan es así que los folículos anovulatorios muchas veces se los conoce o se los conocía antes como folículos otoñales. Y esto se debe básicamente a una insuficiencia hormonal que hay en esos periodos y a falta de receptores, y combinación de los dos, falta de receptores en los folículos y insuficiencia hormonal. Entonces eso hace que esos folículos que estaban destinados en principio a ovular no ovulen y estemos ante un folículo ovulatorio. Y son más frecuentes en la periodo de transición, primavera y otoño. Sin embargo, pueden ocurrir en un 4 o 8% de los ciclos estrales durante la temporada reproductiva fisiológica. O sea, aquellas yeguas que están ciclando, una vez que lo hacen, mientras están ciclando, te hace un folículo ovulatorio. Esa yegua es más frecuente que te lo vuelva a hacer, capaz que no en el siguiente, pero después tenés 2 o 3 ciclos normales, al 4 te lo hace de vuelta, pero bueno, en eso tenemos una incidencia entre un 4 y un 8% de las yeguas cíclicas te hacen periodos de ciclos de folículos anovulatorios. Y obviamente acá también tenemos un factor de edad, es más frecuente en yeguas viejas, yeguas viejas, sobre todo más de 20 años, 19, 20 años es más común.
Entonces acá tenemos que es más común en la periodo de transición de primavera y otoño, más común en yeguas viejas, y que en las yeguas cíclicas se puede dar una incidencia entre 4 a 8% de los ciclos, y que si lo hicieron una vez en la temporada, es probable que lo repitan hacia la misma temporada de vuelta. ¿Ah? Y dentro de los tipos de folículos laboratorios los podemos clasificar en dos: en espontáneos, o sea que vienen solos y fallan en la ovulación, o en aquellos que vienen solos, nosotros damos un inductor y fallan a la respuesta al inductor, o sea, falla la respuesta en este caso puede ser con el análogo, cualquier análogo de GNRH o la gonadotropina clínica humana. Dentro de los folículos anovulatorios podemos tener dos tipos: ¿ah? El folicular y el luteal. El luteal es el más común que vamos a encontrar, y el folicular es que el más nos puede confundir si no tenemos práctica y si no tenemos un buen seguimiento folicular de esa yegua. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el folicular en realidad es como un folículo que vos lo ves grande, como si fuera un folículo preovulatorio, pero en realidad estamos ante un folículo anovulatorio. ¿Ah? Y eso se da en un 15% de las veces, de los folículos anovulatorios. Y el más común, que es el que se da en 85%, la forma más común de folículo anovulatorio es el que clínicamente la presentación más común, que sea un 85% de los folículos anovulatorios, se le denomina luteal, que es bien reconocido porque primero empieza a ver como espéculos o puntillado hiperecoico dentro de la luz del folículo. Se empieza a engrosar la pared y a tornarse hiperecoica, y a su vez después progresa a llenarse de fibrina. Entonces, y estamos ante folículos grandes de más de 50 milímetros de diámetro. No son fácilmente de reconocer los luteales, pero los foliculares muchas veces no. Y dicen, esta yegua está con este folículo, pero no hay edema, no demuestra celo, y ya llevamos 2 semanas, y bueno, ahí estamos ante un folículo anovulatorio de tipo folicular. ¿No? Hay que tener en cuenta eso. Acá tenemos la imagen de un folículo anovulatorio tipo folicular, vemos que es un folículo preovulatorio. No tenemos cómo darnos cuenta, si yo voy y reviso la yegua y veo ese folículo, no veo cuerpo lúteo presente en ningún ovario, y veo este folículo, digo, el útero tiene que tener edema, el útero tiene que estar flácido, el seno tiene que estar abierto, la yegua tiene que mostrar celos, pero no. Tengo el útero con tono, sin edema, el cervix cerrado, pero no veo cuerpo lúteo. Entonces estamos ante un folículo anovulatorio de tipo folicular que se luteiniza las paredes, se empieza a luteinizar las paredes de la granulosa, todo el borde, y esas células empiezan a secretar progesterona. Entonces es la que nos hace como si fuera un cuerpo lúteo, pero nosotros no nos damos cuenta ecográficamente. ¿No? Entonces, y lo otro que hay que tener en cuenta es que siempre son grandes. ¿Está? Cada rayita, a cada intervalo del ultrasonido del ecógrafo son 10 milímetros, o sea, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, más de 50 milímetros de diámetro, o sea, más de 5 centímetros de diámetro tienen este tipo de folículos. Mientras tanto, el más común de todos, que es el tipo luteal, aparece primero como un folículo así preovulatorio, le damos el inductor, la yegua estaba en celo, había edema uterino, estaba todo normal, le vamos a dar el inductor, esperamos que ovule, pero bueno, pasaron 48 horas, no ovuló todavía, y empieza a engrosar las paredes se empiezan a engrosarse y a ponerse hipericogénicas porque se luteinizan, empiezan a aparecer primero puntillados dentro del folículo, ¿ah? Y después eso sigue progresando a fibrina, como en esta foto de acá, y esto es un folículo anovulatorio de tipo luteal más característico y el que ocurre en el 85% de los casos. ¿Ah? También secreta progesterona, son activos y funcionan como si fuera un cuerpo lúteo normal, pero son mucho más fáciles de identificar. Si yo voy y hago una ecografía una sola vez y me encuentro con esto, ya sé que es un folículo anovulatorio. ¿Ah? Este folículo anovulatorio acá, si lo seguimos viendo, le damos 3, 4, 5 días, lo volvemos a ver, vamos a ver como esta foto de la derecha, que son es un cuerpo lúteo prácticamente. Ese folículo anovulatorio se luteinizó, se reorganizó y formó un cuerpo lúteo. Si yo veo esto, parecería un cuerpo lúteo normal, inclusive acá te diría que fueron dos, uno acá a la izquierda y otro acá a la derecha, que son cuerpos lúteos normales. Ahí ya solo los puedo identificar y diferenciar de un folículo anovulatorio. Si lo veo así, te digo que es un cuerpo lúteo normal, que es un cuerpo lúteo maduro, que va a responder al prostaglandina. En la izquierda es un caso que puede pasar, que es menos frecuente, pero que ese tipo de folículo se luteinice, pero que mantenga sangre que no está coagulada dentro del folículo. Entonces vamos a ver una pared rígida, firme, hiperecogénica,
luteinizada que secreta progesterona, y adentro vamos a ver como una nube que si lo golpeamos con la mano, con la sonda, se va a mover, va a haber movimiento. Eso es sangre que no está coagulada dentro del folículo, pero es lo mismo, ¿tá? Es considerado un folículo anovulatorio que está luteinizado y secreta progesterona, ¿tá? O sea, todos los folículos anovulatorios se luteinizan y se van reorganizando, y si vos lo vas a ver después, más tarde en el tiempo, ya no vas a ver diferencia con un cuerpo lúteo normal. Lo que pasa es que si nosotros estamos esperando semen que vamos a recibir, o lo pedimos, o lo mandaron, o vamos a inseminar con semen congelado, no lo vamos a poder inseminar esa yegua porque obviamente no hubo una ovulación, no se liberó ese ovocito al oviducto, entonces no va a haber gestación, es imposible. Por eso se llama folículo anovulatorio. Bueno, ¿y qué podemos hacer, o cuáles serían los tratamientos de un folículo anovulatorio? Bueno, la verdad que nada, no se puede hacer nada, o hacemos una regresión espontánea y la volvemos a ver dentro de 14 días, que cuando al no haber reconocimiento materno de la gestación, el endometrio secreta prostaglandina, la prostaglandina hace que se lise ese cuerpo lúteo. En este caso era un folículo anovulatorio, pero en realidad es como si fuera un cuerpo lúteo, ya está organizado. Todas las células de la teca y la nebulosa se luteinizan y empiezan a secretar progesterona. Entonces, el tratamiento que podemos hacer es aplicar una dosis de prostaglandina como si fuera un cuerpo lúteo normal, ¿tá? Generalmente le podemos dar prostaglandina para estar seguros que nos responda ese folículo anovulatorio 7 a 9 días desde que nosotros creemos que se empezó a luteinizar. ¿Cuándo es eso? Cuando se empieza la pared a poner bien hiperecogénica y empieza a haber fibrina. Y ya vemos que hay tono uterino, que no hay demostración de celo. Bueno, ahí contamos 7 a 9 días y ahí ya podemos aplicar prostaglandina para que nos responda y volver a hacerla ciclar a la yegua y que vuelva a entrar en celo, ¿ah? Ante los folículos anovulatorios, como ya les había mencionado, no responden a ningún inductor de la ovulación, así que los que van a ser folículos anovulatorios van a ser folículos anovulatorios, no lo vamos a poder predecir, nunca sabemos si ese folículo va a terminar ovulando o no, es algo que no lo podemos predecir y no tiene tratamiento, y lo único que podemos hacer es esperar 7 a 9 días y dar prostaglandina si hay un folículo anovulatorio. O sea, eso es una complicación, y por eso muchas veces con el semen congelado nosotros nos jugamos a siempre inseminar posovulación, porque el semen es caro. Entonces, si bien, después como vamos a hablar en la charla de inseminación artificial, si bien nosotros podemos inseminar preovulación, la vida media de ese espermatozoide es de 12 horas. Entonces tiene que ovular, una vez que inseminamos preovulación, tiene que ovular antes de las 12 horas, porque si no los índices de preñez son bajos. Entonces, nosotros no queremos arriesgar eso, por más que le hayamos dado el inductor de la ovulación, no queremos arriesgar a que nos pase un folículo anovulatorio y perdamos esa dosis de semen. O sea que es realmente un problema, y bueno, hay que lidiar y convivir con eso. Y acuérdense que los folículos anovulatorios se van a dar más frecuentemente en yeguas viejas y en la transición de primavera y en la transición de otoño, y que muchas veces las yeguas que lo hicieron mientras están cíclicas lo pueden volver a repetir más de una vez durante la temporada reproductiva, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene para las donantes de embriones, ¿no? Que trabajamos los 6-7 meses que tenemos de temporada. Bueno, ¿alguna pregunta de folículo anovulatorio que quieran hacer? ¿Se entendió el concepto? No habla nadie, che. ¿Entendió? Sí. Sí, se entendió. Ah. Bueno, seguimos entonces. Bueno, después dentro de los ovarios, dentro de las alteraciones que nos pueden alterar el tamaño de los ovarios, ¿ah? Clínicamente podemos encontrar aumentado el tamaño de los ovarios en la yegua. Vamos a tener aquellos, obviamente las neoplasias, pero que ya te digo, es menos de 1%, en alguna raza puede ir hasta 3%, pero hay menos de 1%, te diría, máximo 3% en alguna raza, pero la incidencia de tumores ováricos es bajo en el caballo, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ah? El más común de los tumores es el tumor de la célula nebulosa o de la teca, ¿ah? O de ambas tipos celulares, y eso siempre va a estar asociado a una alteración de comportamiento de esas yeguas, las cuales van a demostrar o anestro prolongado, o comportamiento de padrillo, o comportamiento de ninfomanía, tienen celos prolongados, ¿tá? Otra causa de que nos aumente el volumen o el tamaño de los ovarios de forma patológica, digamos, más allá de lo normal, son los hematomas ováricos, ¿ah? Que en realidad son hemorragias, son fallas en la ovulación, como demostré anteriormente, esa sangre que no está coagulada, hay una falla en la coagulación, hay una falla hay un sangrado por demás en la ovulación, eso se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando, hasta que empieza a organizar ese coágulo gigante, y sigue, porque la sangre no para,
y eso es un problema de falla en la ovulación y falla en la coagulación de los vasos del folículo, que sangran de forma exagerada, forman un hematoma grande que a veces puede crecer realmente como de un tamaño hasta de una pelota de fútbol. Tan así que es muy complicado después, hay que sacarlo mediante cirugía y hay que tener mucho cuidado de no cortar o cortar más la de cortar, pero de poder parar la hemorragia cuando corte el vaso que está sangrando grande, porque la yegua se puede sangrar. ¿Ah? Tampoco se da, pero tampoco es muy común. Y obviamente las preñeces, cuando tenemos preñadas, las yeguas están preñadas, después del día 45 hasta el día 70, es muy común que tengamos los cuerpos lúteos secundarios y accesorios, y o sea que esos ovarios van a estar aumentados de tamaño. ¿Ah? Con la gonadotropina, el estímulo de la gonadotropina conicaquina hace que se formen, que crezcan más folículos, que esos folículos se luteinicen o que ovulen, algunos se luteinizan, otros ovulen, esa es la diferencia entre secundario y accesorio, y ahí también vamos a tener ovarios aumentados de tamaño. ¿Ah? Pero eso sería bilateral. O sea, cuando la yegua está preñada, vamos a tener ovarios aumentados de tamaño de forma bilateral. Cuando tenemos un hematoma ovárico, generalmente es unilateral, porque es donde el lado donde ocurrió la ovulación y hubo ese problema en la ovulación. Y cuando estamos ante un tumor de célula nebulosa, también es unilateral. ¿Ah? Lo más común que sea unilateral. Pero bueno, hay que saber diferenciar esos aumentos patológicos de tamaño cuando estamos revisando la yegua. Y tener esos diferenciales. Dentro de los tumores ováricos, el más común, como dijimos, es el de célula granulosa, que el tejido que se ve involucrado es el estroma del ovario, ¿tá? Y en menor incidencia tenemos los cistoadenomas, los teratomas y los digerminomas. ¿Tá? El tumor entonces de célula granulosa es benigno, de crecimiento lento, o sea, no está en riesgo la vida animal. ¿Tá? Las metástasis raramente ocurren, pero es un tumor hormonalmente activo, por eso que nos trae alteraciones en el comportamiento. ¿Tá? Generalmente el diagnóstico de la consulta es porque, mi yegua no queda preñada, generalmente la tiene en manada y venía preñando, pariendo todos los años, y hace 2 temporadas que no se preña, a su vez hace tiempo que no la ven en celo, o es una yegua que está en celo todo el tiempo, hace un mes que está en celo, tiene celos muy largos, o cambió la conducta y está agresiva, monta otra yegua, tiene comportamiento de padrillo. Bueno, eso nos está dando la pauta de que probablemente pueda haber un tumor de la granulosa. ¿De qué depende que se comporte de una forma u otra? De qué tipo celular es la que está alterada en el tumor. Las que producen mucha testosterona es la que nos va a dar por el comportamiento de padrillo, y la que produce muchos estrógenos es la que nos va a dar comportamiento de ninfomanía. ¿Ah? El diagnóstico es bien fácil de un tumor de célula granulosa. Cuando ustedes lo toquen lo van a ver, ya palpando. Ustedes cuando entran y hacen la palpación, cuando van al ovario afectado, es un ovario que la consistencia de ese ovario es totalmente inconfundible. Es dura, como bien dura, se nota como con puntitos así, como chichones, bien duro y grande, y el otro ovario está chiquito, ¿tá? Bien como si fuera anestro. Eso es bien patognomónico de tumor de la nebulosa y es fácil de diagnosticar cuando ya llega a ese extremo, ¿no? Obviamente que en sus inicios es más difícil porque mientras no aumenta el tamaño y no se va fibrosando ese ovario afectado y el otro no se va inhibiendo, durante esa transición a veces es difícil de diagnosticar, pero una vez que se instaura la neoplasia es muy fácil de hacer diagnósticos por palpación y ecografía. ¿Ah? Y también podemos confirmar con un análisis hormonal, obviamente. ¿Ah? Bueno, en el tacto ya les dije, se va a ver alterado el tamaño y la consistencia de ese ovario afectado, y el otro va a estar disminuido de tamaño. A la ecografía, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a confirmar ese aumento de tamaño unilateral, vamos a confirmar que el ovario contralateral está inactivo y chico, y generalmente lo más común que aparece en tumores de granulosa es que son tumores multicísticos o en panal de abejas, o sea, eso quiere decir que vamos a ver muchos folículos. Va a estar aumentado el tamaño de ese ovario con muchos folículos adentro. ¿Tá? Pero esa no es la única presentación, como está acá. Podemos también ver una masa sólida, o sea, no ver ningún folículo, ver solo estroma aumentado de tamaño, o ver solo un quiste grande, un solo folículo grande, 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 que no cambia, no se modifica, se mantiene siempre del mismo tamaño, en el mismo lugar, y crece todo el estroma alrededor. Son presentaciones menos comunes, lo más común es que sean en panal de abeja o multicístico. Si queremos hacer un diagnóstico hormonal para confirmar el tumor, la hormona antimuleriana es la más precisa para diagnosticar este tipo de tumor. Está elevada en más del 95% de los casos, y la inhibina también, en más del 90%. O sea que la hormona antimuleriana y la inhibina son los test que deberíamos de pedir,
Claro que acá en Uruguay no tenemos reactivos para ninguna de las dos, así que lo que nos podemos quedar y hacer sí es testosterona. ¿Tá? Que testosterona está aumentado en más del 60% de los casos. ¿Tá? Si se encuentra elevada la testosterona sistémica. Y acá en la foto, acá abajo, vemos lo que sería un tumor de neurosas multicístico, como en panal de abeja. Ven la cantidad de folículos que tiene ahí adentro cuando al corte transversal. Y bueno, entonces, por lo relacionado anteriormente, es más común que esté elevada la testosterona que los estrógenos, o sea que el comportamiento de Parillo lo vamos a ver en más del 50%, 50 o más del 50% de los casos, la ninfomanía lo vamos a ver en un 19% de casos, el anestro lo vamos a ver en un 8%, y si bien la presentación típica es unilateral, puede ser que aparezcan casos de tumores bilaterales de zona nebulosa, que se puede llegar a dar hasta un 25% de los casos, pero el problema que tiene esto es que si son bilateral, obviamente perdemos vamos a perder esa yegua como madre, no la vamos a volver a poder preñar, no vamos a poder preñar ni inseminar ni preñarla, o sea que si estamos en tu caso de tumor de nerviosa bilateral, no hay que hacer, hay que sacarla de la plantilla de reproductoras. ¿Ah? Y acá, como ven, acá la incidencia de poliquístico o multilocular o multicístico, es la presentación más común y se da en más del 93% de los casos. Tratamiento siempre quirúrgico, hay que sacar el ovario afectado, sí o sí. Se puede hacer, es una cirugía que para los cirujanos no es complicada, se hace con la yegua en estación, se puede hacer a campo en estación, así que bueno, tampoco sería una cirugía muy, muy complicada, o sea, también se puede hacer en el quirófano con condiciones de asepsia mejores, ¿no? Pero se puede hacer tanto en decúbito como de pie, solo se da, y con anestésico local. Acá tenemos fotos del tumor de la nebulosa, de la pieza anatómica del tumor de la nebulosa, la presentación más común, el policístico, a la izquierda de su pantalla, y a la derecha de su pantalla van a ver la ecografía de ese tumor. Acá tenemos la foto, y bueno, el tamaño puede variar, desde una pelota de tenis a un melón hasta una sandía, va creciendo y puede variar. Acá tenemos otras fotos de la pieza anatómica de un tumor de nebulosa, la presentación más común. Acá tenemos la presentación de un tumor de nebulosa que es de un solo quiste, vemos que tiene solo un folículo acá, el resto es todo estroma. La presentación no tiene la presentación típica. Y bueno, el tratamiento obviamente es, como ya dijimos, remoción quirúrgica. Una vez que sacamos, porque ¿qué pasa? El ovario que está afectado lo que hace es secretar grandes cantidades de inhibina. Acuérdense que la inhibina la encontramos elevada en casi todos los casos. Y esa inhibina lo que hace es inhibir el desarrollo folicular tanto de ese ovario como del ovario contralateral. Por eso que el ovario contralateral lo tenemos en anestro y bloqueado por los altos niveles de inhibina circulantes. Entonces, una vez que sacamos el tumor de la célula granulosa, ese bloqueo desaparece y el ovario que queda va a empezar se va a empezar a activar y va a empezar a tener desarrollo folicular y va a terminar la ovulación dependiendo de si estamos en estación reproductiva o no, pero muchas veces depende de por cuánto tiempo estuvo bajo la inhibina ese ovario afectado, ese ovario que estuvo bloqueado por la inhibina, por cuánto tiempo tuvo y en qué momento hacemos la cirugía para ver cuánto va a demorar en tener la primera ovulación fértil o el primer ciclo fértil. Pero generalmente entre 6 a 8 meses o de una temporada reproductiva a otra, ya esa yegua recupera su funcionalidad como reproductora y se va a volver a poder preñar de forma normal, por un solo ovario. No hay éxito hasta la fecha de poder estimular ese ovario o adelantar que cicle antes, o sea, hay que esperar a que el efecto de bloqueo de esa inhibina desaparezca. No lo podemos, ese ovario que queda restante no lo vamos a poder estimular con análogo de GnRH ni FSH quina, hasta el momento no se ha logrado ningún avance en ese aspecto. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de tumor de célula granulosa? Bueno, otras patologías que aumenten el tamaño del ovario, o sea, como son los folículos anovulatorios, los folículos hemorrágicos, los hematomas ováricos. Sí. Llegaron muy temprano. Sí. Ah, no, estaban en una conversación privada. Ovarios transicionales también, porque tienen muchos folículos.
cuerpo lúteo secundario o accesorios, en el caso de que esté preñada la yegua, y otros tumores como el teratoma, citoadenoma o los digerminomas, son los diferenciales, pero yo les digo, clínicamente con el tacto y la ecografía y la anamnesis es patognomónico y muy fácil de diagnosticar. Acá estamos a lo que es el hematoma ovárico. Acuérdense que yo les dije que era una falla en el sangrado, empieza en la coagulación, sangra por demás, ese folículo no se rompe, digamos, no colapsa, no ovula, y se llena de sangre y forma un hematoma ovárico. El tratamiento de esto también, obviamente, va a ser la remoción quirúrgica. Ahí tenemos una ecografía de cómo se ve un hematoma ovárico, son grandes generalmente y van creciendo, no paran de crecer, entonces hay que sacarlo. ¿Ah? ¿Alguna consulta hasta ahí en tumor granulosa o de hematoma ovárico? ¿Qué tan grande pueden llegar a ser? Puede llegar a ser como una pelota de fútbol. Mucho. Te puede empezar a traer problemas de cólico, problemas de obstrucción. Si no lo diagnosticás y lo sacás a tiempo, puede ser grande. Sí, sí. Perdón, una consulta. Capaz ya lo habías dicho, pero más o menos en qué tiempo se forma. Bueno, eso depende del capilar o del sangrado que tenga. Es muy variable. Hay yeguas que pasan mucho tiempo con del tamaño de una pelota de tenis, un melón, y está. Pero hay otras que sangran mucha cantidad enseguida, empieza a crecer de forma muy grande y empieza a comprometer la vida del animal, porque empieza a traerle malestar, y es mucho más riesgosa la cirugía en esos casos, porque ya les digo, los riesgos de morir de sangrar a la yegua en la cirugía es grande. Pero es variable. Gracias. Hay algunos que evolucionan muy rápido y otros muy lento. Es variable. Y la acción de la inhibina, luego del tratamiento quirúrgico, ¿cuánto demora más o menos? Bueno, ahí, como ya le dije, va a depender también de qué tanto tiempo estuvo afectado ese otro ovario contralateral, por cuánto tiempo estuvo bajo los efectos de inhibina, y también del momento que nosotros le saquemos el ovario. No es lo mismo que le saquemos en el invierno, ponele, no va a ciclar, estamos en el invierno, que si lo saquemos en la primavera. Ahí capaz que al final de la temporada reproductiva, no sé, en enero, en febrero, ya puede tener una ovulación, ponele. Pero si no, generalmente de una temporada reproductiva a otra, es lo que debes esperar para que, o sea, perdés esa temporada reproductiva, pero en la siguiente ya la yegua va a ciclar normalmente. ¿No? Bien, bien. Una pregunta. ¿Cuál es la causa de la falla de la coagulación? Bueno, ahí en realidad, evidentemente, es un problema intrínseco de ese folículo, ¿no? Pues no es que la yegua tenga un problema de coagulación sistémica, como digo, que puede tener también, ¿no? Puede tener un problema de coagulación, como algunos seres humanos tienen problema de la coagulación por un tema, una enfermedad genética que ya traiga la yegua, pero en este caso es algo de factores de anticoagulantes que tiene el líquido folicular, y en realidad no se sabe bien por qué es el mecanismo que falla, pero el tema es que falla y se llena de sangre, y eso no coagula. Pero es puntualmente en el ovario, no quiere decir que esa yegua tenga un problema de coagulación en el resto del organismo. Obviamente, aquellas yeguas que ya tienen problema de coagulación sistémica también son más propensas de que le pase eso en el folículo o mismo durante el parto, ¿no? Ya son yeguas que pueden tener riesgo de vida, ¿no? Y hay muchas yeguas que, no digo muchas yeguas porque en realidad la incidencia es baja, pero hay muchas yeguas que mueren, o animales que mueren y no son yeguas, que se mueren por hemorragias internas, que son problemas de coagulación y bueno, a veces sin diagnosticar, ¿no? Pero no, realmente el por qué o qué factor es lo que le falta, no sabría decirte. Lo que sí sé que muchas veces son yeguas que no tienen problema de la coagulación, o sea, se cortan y coagulan bien, si se cortan una pata, ponele, o tiene una herida, y es un problema específico de factores de anticoagulantes que tiene el folículo ahí en el ovario. O sea, no tiene por qué tener problema de coagulación sistémica o sea, puede ser independiente una cosa de la otra. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que son anomalías en la función lútea, que es bastante común también. O sea, el folículo anovulatorio es muy común. Dentro de los tumores, el tumor de células globulosas es el más común. Y las anormalidades de la función lútea también es común, ¿no? Entonces, se puede ser por bajos niveles de hormonas, o sea, ese cuerpo lúteo, esas células luteales no están secretando suficientes niveles de progesterona para cumplir su función. O puede pasar que esa fase lútea o ese cuerpo lúteo, la vida de ese cuerpo lúteo sea más corta que lo normal, o sea, un diestro común es entre 14 y 16 días, capaz que se puede acortar a 7, o sea, se acorta la fase lútea, o sea, hay una luteolisis prematura, o
puede haber un cuerpo lúteo persistente, que eso generalmente te va a dar el síndrome de pseudopreñez. O sea, dentro de las anormalidades de la función lútea tenemos esos 3 escenarios. Insuficiencia lútea hormonal, porque las células no están secretando suficientes niveles de progesterona. Fase lútea acortada, o sea, hay una luteólisis prematura que te acorta el ciclo. O un cuerpo lúteo persistente, que lo que te hace es te prolonga la vida de ese cuerpo lúteo, y lo podemos confundir con una yegua que está preñada y en realidad no lo está. Pero vamos a comenzar por la insuficiencia lútea. La insuficiencia lútea generalmente es una insuficiencia primaria, como ya le había dicho, de las células del cuerpo lúteo que no producen suficiente progesterona. Generalmente esto se da siempre en la primera ovulación de la temporada, en la primavera, siempre se da. Por eso que nosotros nunca utilizamos el primer ciclo, la primera ovulación de la temporada, esperamos que ovule una vez y ya a partir del segundo sí tratamos de inseminarla o de preñarla, porque generalmente esa primera ovulación tiene una insuficiencia lútea, puede que no quede preñada a los 14 días, o sea, no tenemos preñez, o lo que pasa en realidad es que queda preñada, pero hay una muerte embrionaria temprana por causa de que hay pocos niveles de progesterona, y acuérdense que la progesterona es necesario para generar un ambiente que sea beneficioso para el desarrollo del embrión cuando el embrión llega al útero. El embrión llega al útero en la yegua a partir del día 6 y medio, y tiene que llegar a un útero que esté bajo niveles de progesterona suficiente como para nutrirlo, para que haya suficiente histotrofo y las condiciones sean favorables para su desarrollo. Entonces, por eso no utilizamos la primera ovulación de la temporada, que siempre cursa con insuficiencia lútea. Pero esto puede pasar cuando la yegua es cíclica también. Muchas veces lo que hacemos en transferencia de embriones, nosotros, por ejemplo, lo que trabajamos en transferencia de embriones, cuando vamos a seleccionar una receptora, generalmente lo que hacemos es evaluamos ecográficamente ese cuerpo lúteo, que tenga un buen tamaño, que tenga una buena ecogenicidad, que se correlacionen bien con los tonos uterinos, buen tono uterino, un buen cerramiento de cervix. Todo eso nos indica que los niveles de progesterona son buenos. Entonces, si vemos en cambio un cuerpo lúteo chico, con poca ecogenicidad, con el útero que no está con buen tono, que hay un poco de edema, eso nos está dando unas señales de que los niveles circulantes de progesterona no son buenos. Bueno, entonces la primera ovulación siempre cursa con insuficiencia lútea. Puede haber una falla, nos puede originar una falla puede ser causa de falla del reconocimiento materno de la preñez, como ya les dije. Generalmente el reconocimiento materno de la preñez tiene que darse entre el día 10 y 14 para que el endometrio de la yegua no secrete prostaglandina, pero para eso tenemos que tener buenos niveles de progesterona. Si no tenemos buenos niveles de progesterona, pareciera como si la yegua no estuviera preñada, hay una falla en el reconocimiento materno de la preñez, una muerte embrionaria, y vuelve a ciclar normalmente. Y muchas veces no nos damos cuenta ni que estuvo preñada, porque esa muerte embrionaria se puede dar antes que nosotros le hagamos el diagnóstico de los 14 días de gestación. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, sí se puede solucionar con progesterona exógena. Nosotros le podemos suplementar a esa yegua con progesterona inyectable de larga acción, o oral de larga acción, o altrenogés oral, puede ser oral diariamente o de larga acción. Generalmente de larga acción le das una aplicación cada 7 días, o algunos otras presentaciones vienen una cada 14, o hay uno que le hay que darle diariamente. Pero podemos suplementar y salvar o sea, suplementando la yegua podemos solucionar ese problema de insuficiencia lútea. Bueno, eso cuando estábamos hablando, lo que hablamos fue una insuficiencia lútea primaria, pero puede haber una fase lútea corta, una luteólisis prematura. ¿Y esto por qué se puede dar? Bueno, generalmente la causa más común de esto es una endometritis. Hay una inflamación uterina en el endometrio que provoca que se libere prostaglandina por el proceso inflamatorio y nos lise el cuerpo lúteo de forma prematura, y haga que la yegua cicle y entre a ciclar de forma más temprana. Ciclos cortos, lo más seguro que la yegua tenga endometritis. O sea, si en vez de hacer ciclos de 19, 18 a 24 días, el promedio es 20, 21, si tenemos ciclos de 14, 15 días, 16 días, estamos ante ciclos cortos. Generalmente eso es indicativo de que la yegua debe tener un proceso de endometritis que nos hace una liberación de prostaglandina sistémica y nos lisa ese cuerpo lúteo de forma prematura. Y es una de las cosas más comunes de ver en la práctica de equina. Bueno, el otro es el cuerpo lúteo persistente. ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo persistente? Acá tenemos diferentes presentaciones. Cuando nosotros decimos que hay un cuerpo lúteo persistente, cuando hay una falla en la regresión o en la lisis de ese cuerpo lúteo 14 y 16 días post-ovulación, que es cuando